más activo en la educación de sus hijos es engrandecer mañana el país. Leche Sula, la unión entre padres e hijos, y TEN Canal 10 presentaron Iniciativa de Participación Paternal. Millonario, Cristiano Ronaldo, el futbolista más rico del mundo. As Deportiva ya está a la venta. El 14 de marzo se conmemoró el Día del Deportista Hondureño. ¡Felicidades a todos los atletas! A pura experiencia. ¿Quién dijo que los futbolistas tuvieran fecha de caducidad? En la liga hay jugadores con más de 35 años. Pamela Sierra, la número 1 del racquetball. El sueño americano en bicicleta. Las 10 novias más sensuales del fútbol. Gratis, su doble megapóster con las figuras del grupo C del Mundial de Brasil. James Rodríguez de Colombia, Konstantinos Mitroglou de Grecia, Didier Drogba, Costa de Marfil y Shinji Kagawa, Japón. As Deportiva, dinámica, con la mejor cobertura y la opinión más respetada. Espectacular, a solo 15 lempiras el ejemplar. Paciencia es la virtud de mantener la calma ante la adversidad y los momentos de necesidad. Esforcémonos por aprender a tener tolerancia y comprensión con las personas que nos rodean, soportar los contratiempos y adversidades con fortaleza, moderar nuestras palabras y nuestra conducta para actuar de manera acorde a cada situación. Hagamos una Honduras mejor. Tengamos un mejor comportamiento para engrandecer a Honduras, porque la paciencia es lo mejor de uno. Hablamos de valores. Un mensaje de la Fundación Grupo Terra y TEN Canal 10. Llegaron las toallas más suaves a Estaciones de Servicio 1. Tan suaves que todos quieren una. Llena tu cartilla y más una mínima cantidad. Canjealas por lujosas y suaves toallas de la prestigiosa marca White Bloom. El compromiso de darte las mejores promociones es lo mejor de uno. Llegaron las toallas más suaves a Estaciones de Servicio 1. Tan suaves que todos quieren una. Llena tu cartilla y más una mínima cantidad. Canjealas por lujosas y suaves toallas de la prestigiosa marca White Bloom. El compromiso de darte las mejores promociones es lo mejor de uno. La Ceiba. Punto de partida para disfrutar de playas, montañas, ríos y el encuentro con las tradiciones garífunas. En La Ceiba transmite TEN Canal 10. Televisión Educativa Nacional presenta Foro Canal 10. Los protagonistas de las noticias conversan con Armando Villanueva. En Foro Canal 10, los acontecimientos están al día. Buenos días, televidente del Foro Canal 10. Les saludamos este día. Hoy es martes 25 de marzo de 2014. Hace un momento, pues, los transportistas, los empresarios y operadores han declarado un paro en algunos sectores de la capital, incluida la colonia, colonias como la Kennedy, porque ya no soportan el acecho, ya no soportan el asedio, ya no soportan la violencia. Ayer un conductor de una de estas unidades, como todo el mundo lo sabe, pues fue asesinado y su unidad fue incinerada. Fue quemado con toda la unidad, este conductor, gente que anda trabajando, se andan ganando el pan de cada día para ellos y sus familias. Y la semana pasada quemaron 2 taxis, ya es una situación que se ha tornado insoportable para este rubro de nuestro país, particularmente en Tegucigalpa y en San Pedro Sula. Pues han declarado un paro los transportistas por esto de que ya no soportan el cobro, la extorsión y obviamente la reacción de parte de estos grupos extorsionadores, que cuando no se les cumple, pues esa es la factura que le pasan a sus víctimas. Quemaron, le repito, 2 taxis solo la semana pasada y ayer pues mataron a un conductor y lo quemaron con toda su unidad. La situación se ha tornado bastante crítica. El gobierno ayer ha decidido crear una fuerza especial, otra fuerza especial. No sabemos si esto va a dar resultados, si seguir creando más cuerpos de seguridad, si la solución está en crear más unidades o en utilizar las que ya están para el combate de esta situación, o crear lo que en todas partes existe, una unidad de inteligencia, porque estos grupos no solamente se combaten con armas,
se combaten sobre todo con inteligencia. Hay que penetrarlos, eso es lo que deben hacer. Pero ayer han creado una nueva fuerza especial por parte de las fuerzas, por parte del Estado de Honduras, un cuerpo especial ahí, creado en el Consejo de Defensa y Seguridad, un cuerpo que tendrá como tarea perseguir sobre todo a todo lo que es el crimen organizado, incluido la extorsión. Ojalá y tengan éxito. El ministro de Seguridad pues se encuentra en Washington, ha viajado allá junto con una delegación, también el ministro de Defensa, el señor Hernández Alcerro. Esperamos que vengan por lo menos con ayuda, que no los hayan llamado únicamente para regañarlos, para llamar la atención, sino para que les den ayuda concreta en este tema, que todo muchas veces se deriva del tema de la droga. Pero bueno, esta delegación se encuentra en Washington, regresará el fin de semana a Tegucigalpa, en momentos en que, le repito, los transportistas se encuentran bajo fuego por el tema de la extorsión. Y ayer ha sido quemado pues otro conductor de una unidad con todo y su unidad, con todo y su bus. Bueno, sabe que este tema lo haremos justamente. Ayer ha regresado de Washington una delegación del gobierno de la República, se ha estado reuniendo con miembros del Fondo Monetario Internacional. El tema económico tiene mucho que ver de lo que estamos hablando, porque el país necesita despegar, el país tiene serios problemas fiscales, el país necesita generar empleo, porque un país donde todo el mundo trabaja acá no tendrá problemas de delincuencia, todo el mundo debe trabajar, habrá delincuencia pero será muy mínima. Entonces necesitamos estabilizar las finanzas, que el país, que el Estado cuente con fondos para comenzar a construir carreteras, hospitales, escuelas, todo lo que se necesita en Honduras, y además de eso generar empleo, que es lo más importante. De ese tema hablaremos esta mañana. Se encuentra con nosotros el señor presidente del Banco Central, que es a su vez el jefe del Gabinete Económico, doctor Marlon Tábora, y también el señor ministro de Finanzas, Wilfredo Cerrato. Buenos días, señor presidente del Banco Central. Buenos días, don Armando. Gracias por la oportunidad de poderle explicar al pueblo hondureño cuál ha sido la dinámica de esta visita que hemos realizado a Washington y cuáles serían los siguientes pasos que nosotros vamos a emprender en este camino en pro de la búsqueda de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero más que eso, en pro de estabilizar las finanzas públicas, como usted bien lo mencionaba, como un elemento fundamental para promover el crecimiento económico en el país. Señor ministro. Muy buenos días, Armando. Gracias por la oportunidad de estar acá. Igual discutir, comentar y aclarar cualquier duda que tengan en relación al trabajo que venimos haciendo en la visita anterior, de la semana anterior que hicimos a los personeros del Fondo Monetario Internacional y lo que se viene en adelante en relación a estas reuniones de trabajo. Perfecto. Viene una delegación, me informan, mañana ya mañana mismo arriba la gente del Fondo Monetario. Sí, parte de lo que teníamos como propósito de esta visita era iniciar el proceso de preparación previo a la visita que estará haciendo los personeros del Fondo Monetario Internacional. El día de mañana están arribando los equipos técnicos que conforman la misión para que se puedan reunir tanto con los equipos de la Secretaría de Finanzas, del Banco Central, de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros y la Dirección Ejecutiva de Ingresos. Y el lunes próximo, como ya lo había informado el ministro Cerrato, estará llegando el jefe de misión, Lisandro Ábrego, para ya dar por oficialmente abierta el proceso de revisión de lo que se conoce como el artículo 4, que es una evaluación del marco macroeconómico del país, que forma parte de los compromisos que nosotros como miembros del Fondo Monetario Internacional adquirimos de poder estar haciendo esta evaluación aproximadamente cada 2 años. Y que la última fue en abril del año 2012, y esa es la razón por la que ahora estamos iniciando este proceso, y es el que nos va a permitir poder llegar al directorio el próximo mes de junio con la evaluación macroeconómica de Honduras, y que nosotros estimamos puede ser la base para poder iniciar eventualmente un proceso de negociación de un nuevo programa con el fondo. ¿No se prevé para este año la firma de un acuerdo con el Fondo Monetario? Nosotros estamos trabajando en eso, y yo creo que hoy vamos a tener la oportunidad de explicar qué implica y cuáles son los pasos que nosotros vamos a seguir en pro de eso, porque creo que es importante que toda la ciudadanía y el pueblo hondureño entiendan por qué es importante, qué es lo que andamos buscando, y más que dar una fecha, porque en eso yo he sido muy reiterativo de que
más que dar una fecha, es explicarle cuáles son los pasos que nosotros debemos de seguir, y en la medida en que nosotros podamos ir avanzando en ese camino, yo creo que estaremos próximos para poder firmar un nuevo programa con ellos. Y en este contexto, señor ministro, ya usted ha confirmado que se van a emitir más bonos en el año 2015. Ante la pregunta, ¿qué estrategia planea el gobierno para hacerle frente a la deuda interna, a la reconversión de la deuda interna? Tenemos un objetivo que es reconvertir esa deuda interna. Hoy la deuda interna tiene un promedio de vencimiento de 2.5 años, a una tasa promedio de 11.5%. Eso es lo que tenemos hoy como deuda interna. Y tenemos alternativas en el mercado que van de 10 a 15 años y que van a tasas de interés. Ayer revisamos a cómo se están cotizando nuestros bonos y en promedio estamos hablando de una tasa de 7.23. Entonces, tenemos ese gran reto de hacerle frente a esa deuda interna. El 80% de la deuda interna se vence en los próximos 4 años. Entonces, una de las formas de hacerle frente a esto es reconvertir esa deuda interna. Y reconvertirla, ver la alternativa de financiamiento externo, aprovechar el largo plazo, las mejores tasas de interés. Entonces estamos analizando si pudiéramos tener la posibilidad de salir el próximo año con unos $1.000 millones para reconversión de deuda externa y una parte para el tema de inversión. Aquí la diferencia de esta nueva propuesta en relación a las anteriores es que en las anteriores la mayoría se ha ido una parte para gasto corriente y otra parte para deuda interna, pero en este caso no habría uso para gasto corriente, sino que exclusivamente, casi el 80%, para reconvertir deuda a corto plazo, largo plazo, y el tema de la inversión para promover, lo que veníamos hablando, la inversión en Honduras y generar empleo. ¿De cuánto es la deuda interna, ministro? La deuda interna actualmente anda en $3.000 millones y el 80% de ellos se vence en los próximos 4 años. ¿Verdad? ¿Y la externa? La externa anda aproximadamente unos $4.000 millones. El plazo promedio anda en 14 años, o sea, tenemos suficiente espacio para amortizarla, y la tasa de interés promedio anda en 3.5%. Entonces vemos la gran diferencia entre plazo y costo de deuda interna y externa. Tenemos que buscar una salida para esa deuda interna porque está apretando mucho el flujo de caja, solamente por el tema de pagar el capital y los intereses. En este presupuesto son aproximadamente 30.000 millones de lempiras, de los cuales la mitad va para capital y la otra mitad para intereses. Entonces tenemos que buscar que esa deuda la podamos tener a un plazo más largo, a menores tasas de interés, y eso nos va a permitir entonces tener menos presión en el flujo de caja. Y esto es lo que se preguntan muchos sectores, ¿cómo Honduras volvió a llegar a enjaranarse, como dice la gente, en los pueblos, ¿no? Después de que nos habían condenado la deuda? Y también la gente se pregunta qué hicimos con la deuda que nos condonaron, que fue sacrificio, aparte de un esfuerzo de algunas personas en nuestro país, incluido el cardenal Rodríguez, que trabajó mucho en eso, a través del CELAM, a través de un organismo que ellos presidían en esa época. Aparte de ese esfuerzo, al final el sacrificio lo pagó el pueblo, porque fue el pueblo que fue sometido a una serie de programas económicos, de ajustes fiscales. ¿Para qué? Para que el país desaprovechara esa condonación de la deuda. Imagine usted. ¿Cómo llegamos a esto otra vez? Yo creo que es importante que la ciudadanía pueda entender cuál es la dinámica que está detrás de todo esto y qué es lo que nosotros andamos buscando. Porque de repente la gente asocia la venida del Fondo Monetario como un sinónimo directo de la imposición de cargas fiscales o de la devaluación, como tradicionalmente a mí casi a diario nos preguntan. Yo creo que es importante que el pueblo hondureño pueda entender la dinámica. Y lo primero es, si nosotros queremos promover crecimiento económico, necesitamos generar confianza. Porque el principal motor del crecimiento económico debe ser la inversión privada, no el gobierno. El gobierno tiene otras responsabilidades claramente establecidas, y es atender necesidades básicas, como usted los ha mencionado: seguridad, salud, educación
infraestructura para la competitividad, pero hay otra serie de inversiones que deben de ser desarrolladas por el sector privado y el gobierno está llamado a crear condiciones para que el sector privado pueda invertir. Una de las principales condiciones que se requiere para atraer inversión del sector privado es el tema de la estabilidad macroeconómica. ¿Por qué el tema de la estabilidad macroeconómica? Porque ese es el que me va a garantizar a mí que el retorno que yo puedo obtener por la inversión que yo estoy haciendo lo voy a poder recuperar en forma y en tiempo. Eso es muy importante. ¿Se imagina usted saber de que usted va a venir a invertir aquí en Honduras y no sabe cuándo va a poder retirar su dinero, o no sabe si su dinero va a valer lo mismo de lo que valía al momento en que usted hizo la inversión, o si la rentabilidad que usted tenía prevista es la que al final usted está obteniendo? Y por esa razón el tema de tener finanzas públicas saludables, como llamamos nosotros, es muy importante. Y aquí viene el primer punto. Y creo que lo habíamos comentado ya en una oportunidad en el programa anterior de dónde viene esto. Y no voy a volver a ese punto, pero sí quiero enfatizar en algo. En la medida en que nosotros como país irresponsablemente incrementamos el gasto corriente de manera recurrente, en esa medida nosotros estamos generando un efecto que lo que hace es que los ingresos disponibles, que generalmente vienen única y exclusivamente por el tema del pago de impuestos en su mayor proporción, no son suficientes para hacerle frente a las obligaciones que tiene el gobierno. Entonces, en gobiernos anteriores, por ejemplo, se crearon 4.000 plazas para los maestros, sin imputación presupuestaria. Si nosotros vemos y comparamos cuánto eso ha representado el presupuesto nacional de la República, y lo comparamos con la deuda flotante, que tal vez ahí el ministro Cerrato puede explicar con mayor detalle, nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que en la medida en que esos gastos se van incrementando, nosotros como país estamos en una situación deficitaria de forma permanente. Entonces, la primera, porque aquí a nosotros nos preguntan, y lastimosamente se ha creado esa cultura, es ¿qué nos está pidiendo el fondo? ¿Qué nos está exigiendo el fondo? El fondo no nos está exigiendo nada. Y yo sé que gente dirá, qué mentiroso, y no es correcto. O sea, al final creo que nosotros como país debemos ser responsables de tener finanzas públicas sanas. Y esa debe ser parte de una responsabilidad de nosotros como funcionarios públicos. Y por lo menos este equipo económico está muy comprometido con ese tema. Sabemos que no es fácil, no es fácil. Y eso implica ponerle un freno al crecimiento del gasto corriente. Porque hoy por hoy, don Armando, si nosotros analizamos la composición del presupuesto nacional de la República, nos damos cuenta de que tenemos más de la mitad para el pago de sueldos y salarios. Casi 30% de los 104.000 millones, esos 30.000, va para el pago del servicio a la deuda. Otra porción importante va para el tema de los bienes y servicios que requieren las instituciones del Estado para poder operar. Entonces, si nosotros seguimos creciendo a esa misma, porque aquí es típico, y yo sé que la gente, especialmente de mi partido, a veces se enoja, pero llega un nuevo gobierno y todo el mundo quiere incrementar el número de empleados públicos. Primer error. Y es una situación que no puede seguir, ni con este ni con ningún otro partido, porque eso va en detrimento de las finanzas públicas. Y después la gente se queja de que le suben el precio a la gasolina, de que tiene que pagar más impuestos, de que la canasta básica va para arriba, pero al final este es un proceso y este es un ciclo. En la medida en que nosotros no entendamos de que requerimos tener finanzas públicas sanas, que necesitamos reducir el gasto corriente de manera significativa, para que el señor ministro no requiera de ir y tener que buscar más endeudamiento, en esa medida nosotros vamos a seguir con la misma problemática. Entonces, más que nos lo pida el fondo, es que nosotros estamos convencidos de que ese es el camino que debemos de seguir para resolver el tema de las finanzas públicas. Es difícil, es duro, no es fácil, no nos va a tomar de la noche a la mañana poderlo lograr, pero estamos comprometidos y aquí contamos con todo el apoyo del presidente para poderlo lograr. Y creo que ese es uno de los elementos más importantes que nos motiva a nosotros a seguir trabajando en esa dinámica. Le consulto esto porque nos parece a nosotros que, bueno, la pregunta que nos hacemos es cuánto tiempo más vamos a seguir así, o va a seguir Honduras como país, tapando baches, a coyol quebrado, coyol comido, porque a mí yo me pregunto, que este ministro de Finanzas, para usted debe ser un dolor de cabeza cada fin de mes, ver cómo le paga a los médicos, cómo le paga a los maestros, cómo le paga a los policías. ¿Solo en eso cuánto se va de presupuesto? Es un reto, y no solo el fin de semana, Armando, es un reto diario. El tesorero y su equipo han hecho un buen trabajo y han hecho una buena programación.
Y en los primeros 15 días del mes, la programación es pagar proveedores, ¿ok? Más o menos el 20% del presupuesto es para pagar proveedores. Y hemos hecho un buen trabajo cancelando deudas anteriores. Del 2012 ya no queda ninguna deuda, del 2013 es mínimo lo que queda vencido, tanto para proveedores de construcción, porque sabemos que tenemos que apoyar ese rubro, como para el tema de medicina. Y del 15 en adelante, la programación es pago de sueldos. Solamente en salarios se nos va 2.500 millones de lempiras cada mes. Yo me asusto cuando alguien dice hay que hacer un puente por 100 millones de lempiras. ¿Cuántos puentes pudiéramos hacer si comparamos lo que invertimos en planilla cada mes? Y de eso, casi el 50%, 48% va para el sector educación, casi 1.200 millones de lempiras. Esa es la aprobación que tenemos, y no es solo el fin de semana, como decía, de todos los días, cómo salimos de estos compromisos, pagando proveedores y pagando sueldos y salarios. Y bueno, cuando llegamos a la Secretaría de Finanzas en agosto del 2012, terminábamos pagando los sueldos y salarios el 5 del mes siguiente, cuando se debe empezar a pagar el 20. Hoy, si no pagamos el 21, la gente ya le está hablando a la tesorería. Está bien, la gente se acostumbró a recibir su pago al día. Sabemos que están pagando al día. Sabemos que es una responsabilidad de nosotros, tenemos que ver cómo le hacemos frente, y contentos porque, por ejemplo, el día 20 de este mes pasado se pagó 1.200 millones de lempiras, de 2.500, casi el 40 y pico % de los sueldos y salarios en un día. O sea que salimos casi en 3 días. Y así vamos a hacer en este mes de abril. Nos preparamos para la Semana Santa, y vamos a buscar pagar antes de la Semana Santa al menos el 50% de los sueldos y salarios, cuando la fecha del 20 es después de Semana Santa. Pero sí, son retos que tenemos todos los días, haciendo un uso eficiente de los recursos y transparente, que es muy importante, pues nos da para estar atendiendo ese tema. Pero lo ideal aquí es que nuestro gasto corriente lo podamos cubrir con nuestros ingresos corrientes. Es un ejemplo en casa. Yo debería de cubrir mis gastos del día, gastos corrientes de alimentación, de vestido, con lo que gano. Ya para invertir en mi casa, ya para invertir en un carro, es que debería yo de recurrir a financiamiento. Si no, realmente que estoy mal, y eso no es sostenible en el tiempo. Y es donde nosotros nos debemos de empezar a ordenar, que nuestro gasto corriente sea cubierto con nuestros ingresos. Entonces hay que reducir ese gasto y hay que ser eficiente en la recaudación tributaria, que en estos primeros meses hemos visto un buen repunte en la recaudación tributaria. Este tema me interesa, este tema de la Semana Santa, que van a pagar antes de Semana Santa, dice. Semana Santa, la pregunta ¿es bueno eso o es malo? Porque el que le paga antes de Semana Santa, segurito que ese pisto se lo va a chupar, el que le gusta beber, o lo va a gastar allá en las playas, donde sea, y después vienen los ayes, ¿verdad? Y cuando venga de Semana Santa de regreso, encima todo asoleado, y que no tenga dinero porque ya se gastó todo el dinero, pues, y todavía no es 20. Queremos programarnos bien, porque al haber receso un par de días de la semana, se nos acumula el trabajo de pago a ciertos proveedores. Entonces queremos dejar una parte de los salarios pagados para que después de Semana Santa entremos de lleno con ciertos proveedores que van a quedar pendientes, y el resto de la planilla. Pero es una buena noticia para que la gente trabaje con ganas, agregue valor, a sabiendas de que va a recibir su salario al día. Bueno, porque ustedes vean, aquí noticia buena para los empleados públicos, les van a pagar antes de la Semana Santa. O sea, para que se vayan algunos allá a los balnearios, ahí a ver si hay el concurso del Bikini Open o la camiseta mojada, que los quieren prohibir en algunos lugares. Pero bueno, que los quieren prohibir. ¿A los maestros entonces le están pagando el día ahora? Sí, y hay que reconocer que también parte de la razón por la cual se pagaba muy tarde era porque de la Secretaría de Educación las planillas venían tarde. Y como es un volumen alto, se necesitaba mucho tiempo para prepararlo. Pero hoy en día esa planilla viene casi al día 10 del mes. Entonces nos da 10 días para revisarla y empezar a pagar el mero día 20. Entonces estamos trabajando muy coordinadamente con la Secretaría de Educación, lo está mandando a tiempo, lo revisamos y son de los primeros que se pagan a partir del 20 de cada mes. Bueno, porque escuchábamos antes
las marchas y todo ese tipo de cosas, tomas de carreteras y todo lo que había por el tema de los pagos, ahora ya no hay excusa, se paga a tiempo. No la hay última toma que hizo ahí la semana pasada, don Eulogio Chávez, fue porque lo despidieron, ¿va? Ya no fue porque no le pagan a tiempo, porque les están pagando a tiempo, y esto es bueno porque el maestro se merece que le paguen a tiempo. Así es. Los médicos se merecen que le paguen a tiempo, los policías se merecen que le paguen a tiempo, Así sobre es. todo en este momento que estamos viendo tanta inseguridad, para que trabajen con ánimo, pues. Así es. ¿Ah? Yo quisiera retomar un punto que mencionaba el ministro Cerrato, que me parece que es fundamental, y es el hecho de comenzar con tener lo que técnicamente se conoce como un equilibrio primario o un déficit primario cercano a cero, es decir, que los ingresos corrientes me permitan cubrir mis gastos corrientes. Y aquí hay dos elementos que creo que vale la pena destacar y que deberían de quedar completamente claros. Siempre se dice la variable de ajuste son el tema de los sueldos y salarios. Sí, esa es una y es muy importante por las razones que acaba de explicar el ministro, pero no es la única. Hay otros componentes de los cuales no nos gusta hablar, Por ejemplo, que no son sostenibles. Por ejemplo, las transferencias constitucionales a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, a los otros poderes del Estado o a las municipalidades. Si nosotros seguimos transfiriendo el dinero de la forma como lo estamos haciendo, sin ninguna responsabilidad, sin ningún proceso claro de rendición de cuentas y sin ninguna priorización, lo que estamos haciendo es duplicando y botando el dinero que no tenemos. Y ese es un tema que yo sé que es bien difícil, que es complicado, que no nos gusta tocar, pero tenemos que ser realistas. ¿Por qué usted va a seguir transfiriendo dinero que no tiene? Que no puede transferir. Sino que me corrige el ministro hace rato, ¿qué porcentaje de las transferencias generalmente se acumulan al final del año porque no existen recursos para poderlas pagar? No es porque no las quiera pagar o porque se quiere incumplir la ley, porque aquí todo el mundo dice, no, es que la ley dice. Es que la ley dice que me tiene que pagar esto. Entonces modifiquemos la ley. ¿Por qué no somos responsables y analizamos el tema como corresponde y hacemos que de entrada nosotros podamos financiar? Dice, no, que bajen los burócratas el gasto de viajes y otros. Si nosotros cuando empezamos a revisar las cuentas, no es que no sea importante y se puede hacer, pero eso no nos va a resolver el problema. El problema de la deuda flotante del ministro no son los 4, 5, 6, 20, 50 viajes. Son miles de millones de lempiras que él no recupera por el lado de los ingresos. Y cuando nos ponemos a revisar el tema de los ingresos, hay un tema también ahí importante. Es decir, y él lo mencionaba, ¿cómo mejoramos el tema de la recaudación fiscal? Que todos aquellos que tienen que pagar impuestos los paguen en forma y en tiempo. Y son dos temas importantes, en forma y en tiempo. Usted estaba mencionando ahorita la importancia y la relevancia que tiene que a todos los empleados públicos se les pague cuando corresponde. Pero eso solo se puede hacer cuando están los recursos disponibles. ¿De qué me sirve a mí? Y la gente se ha molestado, especialmente con el tema de elevación fiscal, porque antes era, usted evadía el fisco y hasta 3 años después lo encontraban de que había evadido y simplemente pagaba los impuestos que había dejado de pagar y se acababa el tema. No, ahora hay una penalidad precisamente por un tema de temporalidad, es decir, usted tiene que pagar los tributos cuando le corresponden. Yo creo que ese es un tema importante que nosotros debemos de estar claros, de que el balance de las finanzas públicas no viene única y exclusivamente por el tema de los gastos de sueldos y salarios. Sí es un componente importante, sí, y creo que lo debemos de enfocar de manera responsable, pero también existen otros componentes, porque en este momento nosotros no podemos caer en la irresponsabilidad, y aquí esto también lo quiero dejar bien claro, que es, deje de pagarle el servicio a la deuda. El señor sabe de que eso es penado. O sea, nosotros las obligaciones que él contrae las tiene que pagar de la misma forma. O que digan, ahí está el Banco Central y que ponga a trabajar la maquinita. Tampoco. Desde hoy lo digo, o sea, esa no es un mecanismo, no es una salida, nosotros no lo vemos, es una mala práctica que nosotros estamos tratando de resolver por el otro lado. Y por eso es que más que nos lo pide el fondo, más que diga, les van a pedir esto, es que nosotros somos conscientes y somos responsables de que no podemos seguir con unas finanzas públicas como están, desbalanceadas. Necesitamos balancear las finanzas públicas. Ojo, este no va a ser un proceso de la noche a la mañana. Y lo hemos hablado claramente con el fondo. Este es un proceso que nos va a tomar tiempo, probablemente todo este gobierno. Entonces también sería ilusorio
decir o pensar, la deuda no va a crecer, la deuda va a tener que seguir creciendo precisamente para poder suplir parte del déficit que el señor ministro no puede recuperar por el tema de los ingresos corrientes. ¿De cuánto las transferencias que hace en el presupuesto el Estado, ministro, a las alcaldías, a la universidad, al Poder Judicial, etcétera? Suma porcentajes de los ingresos 25 a 27%, ¿verdad? Quiere decir que eso ya está comprometido a través de transferencias. Y aquí hay un tema que... Solo porque la gente nos entienda, ministro, que dice que, o sea, si aprueban el presupuesto de cada lempira que aprueban, ya 27 centavos de cada lempira ya está comprometido. Ya está comprometido. Lo demás es para todo lo demás. En base a ley, como estábamos hablando, aunque dentro de la Constitución lo prioritario en el tema fiscal es de que se puede honrar una obligación siempre y cuando existan los ingresos. La misma Constitución lo dice. De ahí nadie puede obligar a generar más gastos si a su vez no identifica la fuente de financiamiento. Y eso lo repite el artículo 38 de la Ley General de Presupuesto, para que exista un equilibrio en el presupuesto. Yo aquí veo un tema muy interesante y yo estoy seguro que todas aquellas instituciones a quienes se les transfieren reconocen el esfuerzo que hacemos en la Secretaría de Finanzas a través de la Tesorería General de la República. Por ejemplo, viene una de estas entidades y presenta su presupuesto, que va a gastar 100 millones, por decir un valor. Ok, ¿qué dice entonces? Si por el lado de los ingresos yo empiezo a tener eficiencia y recaudo más de lo que iba a recaudar, cada incremento en la recaudación yo debo de pagarle un porcentaje a estas instituciones. ¿Por qué se los debo de pagar si ellos ya presentaron un presupuesto y con ese presupuesto salen? ¿Por qué? ¿Por qué si el presupuesto dice 100 y por el lado de los ingresos hacemos un esfuerzo y los aumentamos, tengo que darle de ese aumento? Porque se habla de un porcentaje. Sí, porque habla de un porcentaje de los ingresos. Entonces, si mis ingresos van creciendo, tengo que estarle dando más dinero también. Y yo pregunto, ¿a cambio de qué si a ellos responsablemente hicieron un presupuesto para el año y ese presupuesto determina que van a salir con superación? Entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Promoviendo el gasto. Bueno, ustedes se supone que son los gurúes pues, de la parte económica de este gobierno. Hay mucho que aprender. ¿Van a proponer ustedes que se claro, modifique la ley? No, y lo propusimos en la reforma. De nuevo, solo analicemos esto. Estoy promoviendo el gasto. Si yo soy eficiente en la recaudación tributaria, la misma ley me dice que tengo que estarle dando del extra que yo recaude. Y ellos ya hicieron un presupuesto, entonces se hace una ampliación presupuestaria. Entonces, lo único que hago ahí es promover el ingreso, promover el gasto, en vez de que ese aumento en el ingreso me pueda servir para retomar esa deuda flotante que tengo e irla cancelando. Correcto. O me pueda servir ese aumento de los ingresos para empezar a pagar esa deuda que nos está realmente asfixiando. Pero no, hago una eficiencia en ingresos y tengo que seguir dándole al gasto a estas instituciones. Eso lo promovimos en las reformas fiscales, ¿verdad? Que las transferencias se mantengan en base al último año, que ya de por sí costó hacerlo. Hasta ahorita, y lo digo realmente con satisfacción, hasta el 15 de marzo logramos cumplirle a la MON 4.300 millones de lempiras. ¿Se imaginan lo que es eso? Ya les pagaron todo. Totalmente pagado el 2013. Pero ahora vamos... Están tablas, como se dice. Tablas. Ahora vamos con la gran tarea del 2014, imagínense. Y ya pasaron 3 meses, ¿verdad? Entonces siempre andamos con ese rezago porque los ingresos no ajustan. Y porque si yo tengo una eficiencia en los ingresos, tengo que estar repartiendo de esa eficiencia a otras instituciones que no deberían de aumentar su gasto. Tengo que ir a una pausa comercial y luego regresamos siempre con esta misma parte de las transferencias, porque nos interesa mucho. Por ejemplo, nos preguntamos si las municipalidades rinden cuentas de esas transferencias, porque aquí ese dinero que reciben de todos nosotros. Claro. Y es obligación que rindan cuentas. Todo el mundo que recibe dinero del Estado debe rendir cuentas. El Poder Judicial, la universidad y sobre todo, además de rendir cuentas, que estén haciendo lo que les corresponde hacer. Porque si no es estar echando dinero, el saco roto. Es como se dice, gastando pólvora en sopilote. Yo recuerdo, mire, solo el tema de la universidad, que en su momento nos oponíamos a que se les hicieran las transferencias porque decíamos que echar dinero en saco roto. Hoy la universidad es otra cosa y la gente puede decir, bueno, estamos viendo las inversiones, estamos viendo el 6%. Usted sabe que muchas de esas obras físicas que usted ve en la universidad
por no decir todas, son parte del 6%. O sea, son parte del dinero que usted le da a la universidad. Usted pregúntese ahora, ese cambio físico en la universidad, lo ve usted hasta ahora, que está esta rectora, Julieta Castellanos. Pregúntese usted. Antes. Y antes. Y los otros rectores y rectoras que también recibieron el 6%, ¿qué hicieron con ese dinero? Porque yo recuerdo, yo estudié en una universidad pública, en la Autónoma, en la Autónoma de Honduras. Yo estudié ahí y yo recuerdo que desde que yo llegué a estudiar, la misma ciudad universitaria, nunca jamás en el tiempo que estuve, y después estuve regresando tiempo después como reportero a cubrir ahí en la universidad, nunca vi un edificio nuevo o un edificio extra, una cancha de fútbol, nunca vi un laboratorio, nunca vi nada nuevo. La universidad, así como estaba cuando yo llegué, así estaba hace muchísimos años después. Hasta ahora es que se ven esos cambios físicos. Entonces la pregunta de nuevo es, ¿qué hicieron con el 6%? O sea, de cada lempira que apruebe el Congreso de la República en presupuesto, 6 centavos van para la universidad. ¿Qué hicieron con ese pisto? Esa es la pregunta. Y lo otro que le iba a decir antes del cambio, ¿cómo es todo el Fondo Monetario? Que la gente tiembla cuando viene el Fondo Monetario. Viene el fondo, dice. Mañana llegan los rusos, ¿va? Pero no Crimea, sino aquí. Ve usted. La gente tiembla, pero ¿sabe qué pasa? Usted en su casa no gasta más de lo que usted recibe. Y usted no ocupa que su vecino, que tiene al lado, le llegue y le diga, oíme José, oíme María, porque está gastando más de dinero si no tenés eso. No ocupa usted eso. Usted sabe lo que usted puede gastar. Por ejemplo, yo se lo digo, le pongo ejemplo yo. Yo sé hasta dónde puedo gastar. Mira, a mí me encantaría ir a comer a restaurantes todos los días. Todos los días, me encantaría ir a cenar todos los días a un restaurante y pedir que me sirvan. No, pero no. ¿Sabe qué hago? Como en mi casa. De vez en cuando ya voy a un restaurante. De vez en cuando. Viajo de vez en cuando. En Navidad, por ejemplo, fui allá a un lugar ahí. Pero en Navidad, pero no es que voy a dar fiesta, andar viajando, porque sé que no, pues. Pero hay gente que quiere aparentar lo que no es. Y quieren vestir como a la última maravilla, quieren tener tantos carros, tantas casas, pasar viajando. Y llega un momento en que, mire, esa gente le truena la tarjeta de crédito y quiebran. Entonces, así es un país, es exactamente lo mismito de un país. La semana pasada hubo un evento ahí, en Tela, con el Consejo Empresarial Latinoamericano, y las ponencias de la gente que expuso ahí, casi todo se resumió en eso. No gaste más de lo que no tiene. Sujete sus gastos a lo que usted gana. Si quiere gastar más, pues busque trabajos extras. Busque trabajos extras. Pero no puede gastar usted más de lo que tiene. Sencillamente, ¿sabe cuando viene el fondo acá a estos países? A lo que viene, dice, se llaman las cuentas, ¿cuánto gana usted? Tanto. ¿Cuánto gasta? Tanto. Y como que está gastando más de lo que gana. Entonces ahí no más comienzan a apretarles. No puede gastar más de lo que gana. Elimina esos gastos. Elimina esos gastos y equipárelos a lo que usted gana. Porque si no, le dice el Fondo Monetario, no lo vamos a aprobar un acuerdo. ¿Y qué implica un acuerdo con el Fondo Monetario? ¿Sabe qué sencillamente es? El acuerdo con el Fondo Monetario es como un visto bueno que le dan a usted y que eso le sirve de referente al Banco Mundial, al Banco Interamericano de Desarrollo, al Banco Centroamericano de Integración Económica, a todas las multilaterales, inclusive a los países amigos, para que usted le den préstamos y le den ayuda. ¿Cómo es eso? Como por ejemplo que usted me deba a mí y no me pague. Entonces yo le doy bola negra, mira, fulano de tal no paga. Pero si un día usted es buen pagador, yo digo, mira, buen pagador, todo el mundo le va a prestar. Eso es todo. Pero aquí le han creado una animadversión. Ay, dice, viene la chula, viene Satán, ¿verdad? No, nosotros somos los culpables. Imagínense usted hace cuánto inclusive alará que hicimos que nos condonaron la deuda. Trabajo que hizo en el gobierno de Carlos Flores, de Ricardo Maduro, el cardenal hizo un gran trabajo, el pueblo se sacrificó con un programa de ajuste fiscal. ¿Para qué? Para que hoy estemos otra vez, ¿sabe cuánto debemos? 7.000 millones de dólares. 3.000 millones en deuda interna y 4.000 millones en deuda externa. ¿Es justo eso? ¿Y qué esa deuda le está pagando usted? Porque cada vez que pagan el presupuesto, en lugar de destinar ese dinero para comprar medicamentos en los hospitales, en lugar de destinar esos recursos para hacer más escuelas, para hacerles pupitres a los niños, para construirles sanitarios decentes en las escuelas a los niños, para que haya hospitales con medicamentos suficientes y hospitales dignos, centros de salud en La Mosquitia, en Lempira, en Intibucá, en La Paz, en todos lados. Ese dinero va 30 centavos de cada lempira a pagar deuda.
Y eso no puede ser. Por eso debemos ordenarnos, disciplinarnos, para que el presupuesto, para que el dinero que tenemos, que los impuestos que se pagan sean utilizados como deben ser utilizados. Pero aquí ha habido gente que ha llegado a gastar a mansalva. Deme tanto, le decía a un presidente, dale. Deme tanto, dele. Aprobemos tantas plazas de maestros, de policía. Ese dinero sale de algún lugar. Igual cuando aprobaron el estatuto del docente, ¿sabe usted? El estatuto del docente es una bola de nieve que va creciendo, va creciendo, va creciendo, y va a un momento que va a ser impagable. Porque quienes aprobaron eso no se pusieron a pensar que no estaban para 4 años. El país es permanente, el gobierno es de 4 años, pero el país sigue. Pero como que dice, ya que vean cómo puercas arreglan aquellos que vengan, ¿va? Vamos a una pausa y ya regresamos. Desde 1913, en Banco Atlántida, sabemos que lo que traes no es tan solo dinero. Sabemos que son tus sueños de crecer, de vivir, tus sueños de un mejor futuro. Por eso en Banco Atlántida, más que un banco, somos un gran depósito de sueños, donde los cuidamos con toda la seguridad para verlos crecer y juntos hacerlos realidad. Dime, ¿tienes un sueño? Hagámoslo juntos. Banco Atlántida, desde 1913, haciendo realidad los sueños de todo un país. Los escogemos tan bien que es como si tú misma lo hicieras. Lleva toda la frescura del campo a tu mesa con Campo Fresco, que te brinda su nueva cosecha selecta, sin preservantes, para darle a tus comidas ese sabor natural que tu familia tanto disfruta. Cosecha selecta de Campo Fresco. Las dejamos como a ti te gustan. Disfruta ahorrando con tu pasta y tu sofrito Campo Fresco. A solo 8 lempiras. La tercera causa de accidentes en la ciudad y las carreteras son la falta de precaución y la desobediencia de algunos conductores ante los señalamientos de tránsito, entre los que sobresale el no observar y respetar los límites de velocidad establecidos. El conductor es quien decide la velocidad que lleva el vehículo, por lo que es importante saber que con el aumento de la velocidad disminuyen las posibilidades de recuperación del control de un vehículo. Recuerda que a medida que aumenta la velocidad, el campo de visión del conductor se reduce. ¿Carlitos? Presente. ¿Anita? Presente. ¿Sofía? Presente. ¿Clover Brand? Presente. Clover Brand dice nuevamente presente con las becas Clover 2014. Más de 500 becas de todos los niveles, becas express, bonos digitales y nuevamente las fantásticas becas técnicas. Participe depositando en los buzones 6 empaques de Clover Brand y 3 de Campo Fresco. Las becas Clover Brand dicen presente para que Honduras siga. Nuevo aceite Clover Brand con girasol. De la naturaleza a su mesa. Está en concurso de amas de casa, donde preparar la boleada más rápida y rica. A la 1, 2. ¡Lista, Mr. Gringo! ¡Qué rápido! Es que ahora uso la nueva harina baleada fácil de Gold Star. Solo agrego agua poco a poco. Amaso, dejo en reposo, al comal y lista. Mi quererla facilita. ¡Felicitar, Mr. Gringo! No, mi querer boleadas facilitas con la nueva harina de Gold Star. Y así continuar mojado en Honduras forever. Esta es Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Estamos de regreso. Teleopinión, ¿cree usted que deben ser judicializados los casos de legítima defensa en contra de extorsiones probadas? Asterisco 1015, tendencia en este momento, estamos en directo, estamos en vivo. 75% dicen que sí, un 25% dicen que no. En el tema de la extorsión, que repetimos, los transportistas se encuentran bajo ataque. 2 unidades de taxis han sido quemadas la semana anterior. Ayer un bus con todo y su conductor. Son gente que anda trabajando, gente que se anda ganando la vida, son gente humilde. Aquí cuestionamos a los transportistas cuando debemos hacerlo,
en el tema de sus incumplimientos, pero en esto hay que decirlo, el Estado debe darles protección, el Estado está en la obligación de garantizarles la seguridad a toda esta gente y sobre todo garantizarles su vida. Ayer a este hombre lo mataron con toda su unidad, lo quemaron. Y no puede ser. Sabemos que es un tema bien complicado porque el delito de la extorsión hace años, mira, aquí han pasado gobiernos que no les importó en lo absoluto el tema de la extorsión, el tema del narcotráfico, el tema de nada. Se dedicaron únicamente a tocar guitarra siendo presidentes y no les importaba nada. Y ahí andan todavía queriendo incendiar el país, ¿verdad? Tienen ese valor. Pero bueno, el tema de la extorsión es un tema bien delicado, que el gobierno pues deberá tomar medidas más contundentes en contra de esto, más inteligentes diríamos, más que todo más inteligentes, porque también el delincuente es inteligente y actúa con inteligencia y se prepara, tiene tecnología ahora el delincuente. No creo que el delincuente es como el de antes, un delincuente, un tipo con una cara rajada aquí, que desde que usted lo miraba se ve que era delincuente, o con un sombrero de lado ahí, la cara es matón, tiene que decir, no, si andan en carros Prado, andan de saco, andan bien peinaditos con gelatina, con anteojos Ray-Ban, con el último gorrito de la moda en el celular. No crea que esto es un guante. Entonces, y consecuentemente el Estado está en la obligación de prepararse igual que ellos. Así debe ser. Pues de nuevo nuestra solidaridad con los transportistas que están bajo ataque en este momento y nuestro pésame, diríamos, a esa familia de este conductor que murió ayer en una unidad que fue incendiada en nuestra capital. Mensajito dice, qué importante el tema de transferencias a las alcaldías, porque no rinden el efecto para el país, que sería de analizar el beneficio para las comunidades y si ellos generan desarrollo con estos fondos para la generación de impuestos al Estado de Honduras, no solo rendir cuentas, cuál es el beneficio o impacto que tiene en el desarrollo del país, o qué hacen para generar más impuestos al Estado con esta inversión que hace el Estado en su municipio. Mire, este tema bien, yo la vez pasada se lo decía que a Miriam Guzmán, la directora de la DEI, ¿por qué los municipios no dan una mayor colaboración en el tema de los impuestos? Porque la DEI no es omnipresente, que va a estar en todos lados, pero las municipalidades sí. Por una sencilla razón, sí. No tienen ningún incentivo para cobrar. Porque la transferencia tiene que ir directa por ley. No puede ser. Y ese es un problema. Y aquí, no puede ser. Don Armando, yo quiero dejar claro un punto porque me parece que es fundamental en este contexto de la temática del Fondo Monetario. La responsabilidad fiscal, la disciplina fiscal es una decisión tomada por el presidente Hernández, no es una imposición del fondo. O sea, con o sin acuerdo con el fondo, nosotros seguiremos trabajando de la misma forma para garantizar la disciplina fiscal. Y eso quiero que quede completamente claro. La voluntad del presidente es de que tenemos que poner las finanzas públicas en orden. Y por eso dio un mandato de la reducción primero del 10% del gasto corriente y seguramente tendremos que seguir avanzando en ese camino, porque esta no es una decisión que dice, fueron a hablar con el fondo, les pidieron, no, esta es una decisión tomada. La haremos con o sin acuerdo con el fondo, porque creemos que es lo que el país requiere para poner en orden las finanzas públicas. Eso por un lado. Segundo, en el tema de las transferencias. Yo más que nadie soy un convencido de la descentralización, pero con responsabilidad. Correcto. Y eso quiero que también quede claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar en algún tiempo con la gente de AMON, en la reforma de la ley y todo, pero el tema de la descentralización debe de ir acompañado con un tema de responsabilidad, de transferir responsabilidades, obligaciones que hoy por hoy las hace el gobierno central y que se tendrían que pasar a las municipalidades para evitar que esa obligación esté en el gobierno central. Pero si van a mantenerse en el gobierno central y simplemente vamos a estar transfiriendo el dinero, ahí no existe descentralización. Y hay un tema muy específico. A raíz de las últimas pláticas que hemos venido manteniendo con el fondo, yo les mencionaba la importancia de estudiar cuál es el impacto de lo que se conoce técnicamente como la formación bruta de capital. Y cuando vemos y comparamos con otros países de Centroamérica, la formación bruta de capital, es decir, cuánta inversión hay, diferentes tipos de inversiones, y lo comparamos con la tasa de crecimiento económico, Honduras es de los países más ineficientes. Invertimos un montón, porque invertimos una cantidad importante de recursos, entre las transferencias corrientes, entre las transferencias de capital, entre lo que hay inversión directa por parte del Estado, y vemos qué impacto tiene en el crecimiento económico y es muy bajo. Eso lo que nos está indicando es que estamos invirtiendo mal en capital.
y que necesitamos ser mucho más eficientes para poder garantizar que el empira que yo estoy colocando en inversión me genere muchísimo más. Un ejemplo de eso en las municipalidades. Ministro, la pregunta que hacía es justamente el televidente sobre las transferencias es ¿cuál es el rendimiento de las municipalidades? O sea, ¿cómo pagan las municipalidades el hecho de que se le hagan transferencias? ¿Hay algún fruto de eso? Ellos tienen que liquidar antes de hacerles una transferencia ante la Secretaría de Interior y Población. No, ministro, yo sé que bueno, que liquiden ahí, pero digo, ¿hay algún fruto que recibe el Estado? Ustedes como gobierno central que digan, bueno, qué bien, le estamos dando transferencias a estos municipios. Vaya, por ejemplo, digamos, la municipalidad de Hualaco, pongamos ese ejemplo. Le estamos dando transferencias a Hualaco, pero como tienen los bosques ahí de cuidado la municipalidad, ¿va? Qué bien trabaja ese alcalde ahí con todo su cuerpo de regidores. No permite, este año no permitió que ni un tan solo palo fuera cortado ilegalmente y que ni un tan solo palo fuera se incendiara. Qué bien está trabajando la municipalidad de Justigalpa en el tema de los impuestos con la DEI, trabajando de la mano. Se recordaron, después de que Olancho, aunque se enoje su amigo Francisco Rivera, que Olancho es el departamento que no aporta ni un centavo, no tributa ni un centavo, aunque se enoje él, pero que dijeran, bueno, este año 2014, en consonancia con las transferencias, la municipalidad de Justigalpa y de Catacamas le dieron a la DEI y la DEI ahora recogió 50 millones en uno y 100 en otro. ¡Qué bien, va! ¡Qué bien! Entonces vaya esa transferencia para las municipalidades. Por favor, páguenle rapidito a Justigalpa y Catacamas porque mire, ¿cuánto recogimos este año? Bueno, yo pienso que la MON debería de tenerlo como uno de sus objetivos, revisar la ejecución de sus afiliados, porque aquí el propósito es no velar que me le den las transferencias a los alcaldes, no llegar hasta ahí, sino, además de velar porque se le den las transferencias a sus agremiados, velar porque se haga un uso correcto. Yo pongo de ejemplo lo que hicimos con las medicinas. Pusimos 315 millones de lempiras. Efectivo, cash. Y nos compramos la cantidad equivalente a 500 millones de lempiras, si lo hubiéramos hecho de la misma manera. Un ahorro de 275, casi el 100%. Ese es un buen ejercicio que podríamos hacer. ¿Qué les parece si yo pongo esos 4.000 millones de lempiras en un fideicomiso? Contratamos constructoras o proyectos para hacer todas las obras. Definamos un plan de inversión en todas las alcaldías. Cada alcaldía un plan de inversión en base al porcentaje de la transferencia que utiliza para la inversión. Licitamos, contratamos constructoras, contratamos supervisores y hacemos las obras. Y pagamos después de la obra ejecutada. Yo le aseguro que con 4.000 millones de lempiras en la bolsa, haríamos maravillas. Diabluras, como dicen. Maravillas. Y ahí sí nos rendiría el dinero. Y no habría necesidad de estar con la ley, dele un porcentaje más cada año, para ver si logramos ejecutar las obras que queremos. No, con esta cantidad de dinero bien utilizada, hacemos más de lo que hemos hecho hasta ahora. Está justamente en línea el señor alcalde Francisco Gaitán. Él es el alcalde del municipio de Cantarranas, departamento de Francisco Morazán, y además es fiscal de la Asociación de Municipios de Honduras, la AMON. Buenos días, señor alcalde. Buenos días, licenciado Villanueva, sus distinguidos invitados. Buenos días, alcalde. Le voy a decir que los municipios hacemos una rendición de cuentas cada 3 meses. Se lo hacemos a Finanzas, al Tribunal Superior de Cuentas, a CEFIN, a Secretaría del Interior. Y le voy a decir que con esos fondos de las transferencias nos hemos hecho cargo en los municipios de casi la totalidad del gobierno central. Ante la ausencia del Fondo Vial, ante la ausencia del FIS, ante la ausencia de educación, de salud y de todos, hasta la de Secretaría de Seguridad, con esos fondos nosotros tenemos que hacerle frente. A la patrulla de Cantarranas, hasta el motor le hemos tenido que comprar, el combustible que usan a diario, los tiros, como dicen, de los fusiles que utilizan, en fin, todo aquello que tiene que ver con el desarrollo del municipio. Señor ministro, en Cantarranas los últimos 4 años y estos 3 meses, el Fondo Vial ha desaparecido. Pero lo invito a que venga a mi pueblo a ver las carreteras, principalmente en las zonas productoras de café. Están en excelentes condiciones, producto de esa transferencia.
Ante la ausencia del ministro de Educación en el pago de maestros en prebásica, nosotros pagamos con esas transferencias, señor ministro. Ante la ausencia del FIS, hemos construido, hoy estoy construyendo 6 aulas en Cantarranas. Producto de eso, nos han dado 2 años consecutivos el Premio Nacional a la Eficiencia de la Inversión en la Educación. Nosotros tenemos que darle pupitres, tenemos que darle a veces hasta cuadernos a los niños acá. Tenemos que darle ese brazo solidario cuando se muere un familiar de extrema pobreza con un ataúd. En fin, todo aquello que está en el municipio ante la ausencia de todas las instituciones del gobierno central. Las lámparas, la fotocelda, los focos, los postes, nosotros los compramos ante la ausencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Mi municipio está electrificado el 98%, producto de esas transferencias. En fin, tenemos centros de tecnología con internet en la montaña, con energía solar, producto de esas transferencias. Yo creo que hay que revisar e invitarnos a un foro, pero a un foro donde participen ustedes y participemos nosotros como alcaldes para que nos digamos las verdades. Nos deben 727 millones del presupuesto del 2012, o sea que no estamos tabla. Y ya estamos en marzo del 2014, igual nos están debiendo esas transferencias. El pago tardío no es pago. Aquí están esperando el pago las enfermeras que nosotros pagamos, los vigilantes de los centros de salud que pagamos, los vigilantes de la biblioteca están esperando pago. O sea que no es que estamos gastando, estamos invirtiendo. Y cuando usted dice que amplían el gasto, cuando aumentan esa transferencia, no, aumentamos la inversión, porque el gobierno se ha olvidado de los municipios. Pero igualmente yo creo que el municipio hay que fortalecerlo para que mejore sus finanzas, pero no lo vamos a fortalecer exonerando a las empresas eólicas de los pagos de construcción y de operación, que esos eran unos ingresos que tenían estos municipios. Si no, pregúntele a San Marcos de Colón, los 10 millones que iban a pagar ya no los pagan producto de esas exoneraciones que ustedes están entregando. Nos quitaron el impuesto pecuario, y al que destaza ya no paga impuestos, señor ministro. Nos están quitando todas aquellas formas de nosotros recibir impuestos en cada uno. Hay que fortalecer, sentámonos, analicemos el rol que hacen los gobiernos locales. Si estamos en alguna duda, están las documentaciones en el tribunal. Y recuerda que ahora ustedes tienen el Sistema de Administración Municipal Integral, SAMI, donde estamos en línea con ustedes. Ustedes nos pueden verificar los gastos segundo por segundo, porque ahora por lo menos Cantarranas está en línea con ustedes con el sistema SAMI. Muchas gracias, yo les agradezco nuestra participación. Invítanos a un foro ahí, licenciado Armando, para mostrarle todo lo que hacemos. Aquí somos enfermeros, aquí somos médicos. Y hablando de médicos, ahorita en Cantarranas antes no conocíamos un médico en el área rural. Tenemos 4 médicos, tenemos sociólogos, tenemos psicólogos, tenemos odontólogos, donde ahora queremos que llevar el médico al enfermo, no que el enfermo venga al centro de salud, producto de la atención primaria en salud. Todo eso implica gastos. Al Ministerio de Salud Pública, todas esas jornadas de vacunación que ellos hacen, nosotros se las pagamos, los transportes totalmente, y el combustible cuando van a fumigar, apenas ellos les mandan las bombas, pero malas. Hay que comenzar por reparándoles, por pagando los fumigadores, pagando combustible, todo eso, producto de las transferencias, señor ministro. Muchas gracias, don Armando, y vamos a estar al pendiente de que nos invite a un foro a su prestigiado programa. Perfecto, muchas gracias al señor alcalde del municipio de Cantarranas, don Francisco Gaitán. Bueno, ha sido fuerte el hombre, fuerte y bastante claro además. Ok, saludos a Francisco y con todo gusto vamos a pasar por Cantarranas. No tengo la lista ahora de qué alcaldías están ya integradas al sistema SAMI. Son la minoría. Si el caso de Cantarranas está integrada, pues lo felicito porque está dando el ejemplo. Porque parte de ese sistema
tiene como objetivo el tema de la rendición de cuentas. Entonces, si él lo hace así, lo felicito porque es parte de la minoría de las alcaldías que lo está haciendo. Y nosotros hemos programado con el tesorero que a la hora de empezar a pagar las alcaldías, siempre empezamos por las pequeñas, pero también que le demos prioridad a aquellas alcaldías que están ya conectadas al SAMI como un premio, ¿verdad? Porque están dispuestos a integrarse a este sistema que conlleva el tema de rendición de cuentas. Si él es de los que ya liquidó, igual lo felicito, ¿verdad? Sin embargo, hay 98.036.000 lempiras, 540,77 centavos de alcaldías que no han liquidado todavía, ¿verdad? Poco más de 98.000 millones de lempiras. De alcaldías que todavía no han liquidado. 98.000 millones de lempiras, que suman lo que algunas alcaldías no han liquidado. Y ese es un dato que es real y existe. Si él da el ejemplo de todo lo que está invirtiendo, que es correcto, es una inversión, pues es un ejemplo entonces de la descentralización. Como bien lo dijo el doctor Taura, y yo le he dicho, yo creo que es más eficiente que las alcaldías le hagan frente a esas responsabilidades que a través del gobierno central, porque se crea todavía más burocracia y más puente y más intermediarios. Y eso es tiempo y eso es dinero, ¿verdad? Entonces, qué bien si ha hecho todas estas labores, porque siempre voy a proponer y siempre voy a promover que podamos reducir el presupuesto de ciertas secretarías y podamos asignarles el presupuesto a la MON siempre y cuando sea para la ejecución de esas obras. Con el tema de la exoneración de eólicos, lo hemos dicho también con el doctor Marlon Taura, hemos propuesto que revisemos esos beneficios fiscales. Ya lo hemos dicho en otros medios, de que bienvenida a la energía renovable, ¿verdad? Bienvenida, pero hay que revisar bien cuánto cuesta. Y no solo hay que ver cuánto cuesta el kilowatt, sino que también esos costos ocultos de cuánto suman las exoneraciones, lo divido por los kilowatts o megas que va a generar y eso me va a dar un costo que era un ingreso para el Estado, que ya no lo tengo como una tributación y hay que sumárselo para ver realmente cuánto nos cuesta esa energía. Con el tema de los 727 millones del 2012, de nuevo aclaro, en la transición del ministro Guillén a cuando yo entro... No están tablas, dice. Aquí voy. Quedó que el ministro Guillén tenía que dejar en el presupuesto del 2013 estos 727 millones, ¿ok? No los dejaron, ¿verdad? Cuando yo entré ya se había presentado el presupuesto al Congreso Nacional y no quedó ahí. Sin embargo, me comprometí ante la MON que estos 727 millones del 2012 quedaran presupuestados para el 2014. Y así se hizo y así está entonces presupuestado el 2014 y es lo que se ha empezado a pagar una vez que terminamos de pagar toda la transferencia del 2013. A partir del 15 de marzo nosotros estamos pagando estos 727 millones que ya en mi gestión dejamos presupuestado y que ahora vamos a empezar a honrar. Correcto. Norma, solo yo creo que uno primero que todo felicitar al alcalde por la labor que está haciendo. Ojalá ya así fueran los 298 municipios. El problema es que tampoco podemos generalizar a partir de una particularidad. Eso en primer lugar. Segundo, a veces confundimos el tema de impacto con rendición de cuentas. No es lo mismo. Le explico cómo. El alcalde mencionó de que pagan policías, de que pagan médicos, de que pagan maestros, ese es gasto corriente. Que efectivamente él lo hace porque alguien más no lo está haciendo. Pero al final es gasto corriente. Cuando yo le pago los sueldos y salarios a los médicos, a los maestros, a los policías, a cualquier funcionario público, es un gasto corriente, no es inversión. Y eso quiero que quedemos claros, porque de repente confundimos. Qué bueno que él lo hace en pro de su comunidad, y eso es loable y creo que hay que felicitarlo porque por lo menos lo hace, contrario a otros que no lo hacen. Sin embargo, el tema de impacto, que creo que era su pregunta, es ¿qué beneficio recibe la comunidad por el hecho de utilizar esos recursos para hacer los pagos que él menciona? Y eso creo que es al final donde tenemos una cuenta pendiente. ¿De qué le sirve a usted, don Armando, estarle pagando la colegiatura a sus hijos, comprando las cosas a sus hijos, si no pasan el grado? ¿Qué impacto está teniendo? Ninguno. Usted está gastando, usted está invirtiendo en educación.
pero el impacto es negativo porque no está obteniendo los resultados para los cuales usted está colocando ese dinero. Se convierte en un gasto. Y se convierte en un gasto. Entonces, yo creo que es importante entenderlo. Y yo creo que valdría la pena poderse sentar con los señores alcaldes, no solamente el que nos acaba de llamar, sino en todo general, para que puedan entender. Y aquí yo quiero terminar con algo con el que comencé, es, miren, mientras nosotros nos dicen, nos deben 700 no sé cuántos millones del 2012 y le van a seguir debiendo del 2000, mientras nosotros sigamos teniendo gastos corrientes más allá de los ingresos corrientes, esa tendencia no se va a acabar. Y creo que llegó el momento de tomar cartas en el asunto y de manera gradual irlo resolviendo, porque es lo que el país requiere. No nos gusta, porque todo el mundo dice, me deben, me deben, me deben, me deben. La pregunta es, ¿de dónde sale el dinero? ¿Por qué estamos irresponsablemente adquiriendo compromisos con dinero que no tenemos? Y ese es el punto que nosotros necesitamos resolver como país. No porque nos lo pide el fondo ni los multilaterales, sino porque nosotros tenemos que ser conscientes. Dígame, ¿por qué los alcaldes tienen que estar todos los años yendo a la oficina del ministro a buscar compromiso del ministro? Igual los médicos, igual las enfermeras, igual los policías, y así puedo mencionar un sinnúmero, porque estamos gastando más de lo que tenemos. Tenemos que balancear, y aquí también yo hago un llamado, ya lo he hecho, a los amigos del Congreso Nacional. No podemos darnos el lujo de estar aprobando presupuestos que van más allá de las posibilidades. Porque la gente dice, es que está en el presupuesto. Sí, pero de repente en el presupuesto aparece una proyección de ingresos que solamente en la cabeza de los astronautas pueden estar. Yo creo que ese es un tema de responsabilidad fiscal, que tenemos que resolverlo de una vez por todas, aunque no nos guste, porque eso es lo que el país requiere. Y hacia ahí debemos de caminar. Perfecto, tenemos que ir a una pausa comercial y luego regresamos. Bueno, una pregunta que debemos hacernos, aparte de felicitar evidentemente al alcalde de Cantarranas por todo el trabajo que está haciendo, a don Francisco Gaitán, es preguntarnos, son 298 alcaldes que hay en todo el país, 298, casi 300. Y preguntémonos cuántos Francisco Gaitán hay, cuántos alcaldes que hagan lo que hace el alcalde de Cantarranas. Hay un buen alcalde en Choluteca, en Comayagua, en Puerto Cortés, quizás en El Progreso, no sabemos en qué otros municipios, hay allá en Santa Bárbara, en Colinas, Santa Rosa. Hay alcaldes buenos, pero recordémonos, son 298 alcaldes. Habrá unos 60 que sean como don Francisco Gaitán. Ahí la pregunta es, ¿los otros 240? Entonces, creo que sería bueno que como resultado de este foro de hoy, que se sentaran los alcaldes con el equipo económico del gobierno para que vean qué se va a hacer con esas transferencias. Una buena medida podría ser ese fideicomiso que plantea el ministro Wilfredo Cerrato. Lo que quieren ellos son obras, pero además de eso también que se vea cómo el Fondo Vial va a llegar a cada uno de esos municipios, cómo el Ministerio de Educación, pagándole a los maestros, el Ministerio de Salud con los médicos, para que haya una mayor atención a los municipios, aun cuando al final se pudiera decidir reformar esa ley de municipalidades, pero sí deben estar conscientes los alcaldes que tampoco ellos pueden seguir, algunos alcaldes de brazos cruzados esperando que llegue la transferencia. Y en eso debería haber también una revisión de la ley. O sea, cada municipio debe cobrar sus propios impuestos por destace de reses, por el tema de la circulación en sus municipios, inclusive hasta por el tema del turismo. Por todo debería haber un mecanismo de que el municipio tenga sus propios ingresos, además de servirle de respaldo a la Dirección Ejecutiva de Ingresos, sobre todo a aquellos municipios grandes, que la ley ahí perfectamente podría recaudar sus impuestos. Vamos a una pausa y ya regresamos. Hay un lugar donde todos viven cada instante con una sonrisa. En este lugar, todos trabajan para todos, porque saben que, permaneciendo unidos, pueden tener más y hacer mejor su vida. Papi, ¿y todos podemos ir a ese lugar? Sí, mi amor. Ahora todos pueden estar ahí. Ya está dormidita. Forma parte de la comunidad más grande de Honduras, donde tienes más. Ven y conserva tu número. Sonríe, tienes Tigo. A
Apúntate a Brasil Expreso y gánate un paquete doble a Brasil, así como lo oyes. 2 personas podrán viajar y disfrutar la pasión futbolera del año en vivo. O también podrías ganar pantallas, balones, camisetas o relojes. Participa con cada ticket de compra de 100 empiras en adelante. Deposítalo con tus datos en cualquier Expreso americano. Unidos por una pasión. Expreso americano, celebrando 20 años contigo. Restricciones aplican. Iniciativa de Participación Paternal. Una presentación de Leche Sula y Televisión Educativa Nacional. Nosotros como madres de familia tenemos un rol muy fundamental en lo que es la educación de nuestros hijos. Lo primero es saber que tenemos diariamente que tener un uniforme listo, preparado para lo que es la rutina diaria. Yo recomiendo tanto a los padres y a las madres de familia enfocarnos mucho en lo que es ponerle atención en las tareas diariamente de nuestros hijos. Tener un rol más activo en la educación de sus hijos es engrandecer mañana el país. Leche Sula, la unión entre padres e hijos. Y TEN Canal 10 presentaron Iniciativa de Participación Paternal. Para viajar lejos no hay mejor nave que el fútbol y Capitán Tours es su mejor piloto. Brasil 2014 ya tiene calendario y boletos asegurados. No sufra con compañías extranjeras, solo confía en los expertos en turismo deportivo de Honduras. Capitán Tours, para alentar la idea y que Catracha sea la presencia en el Mundial. Disfruta a lo Catracho con el operador seguro y confiable en Porto Alegre, Curitiba, Manaus, Río de Janeiro, Brasilia, Salvador de Bahía, Iguazú y muchas sorpresas más. Reserve ya el paquete de la gloria junto a la selección y Capitán Tours. Llame a los teléfonos 9491-2014, 3176-2014, 7218-2014 y al 2239-6914. Financiamiento disponible. Y en el 2014, Honduras, bye para Frenchy. Ahora escuchemos unos útiles consejos para sacar los malos olores de la ropa. Si le ha caído la lluvia y no se secó bien, hay que lavarla hasta 3 veces. Hay que pasarla por agua caliente. Yo ya no me complico, porque ahora tengo el nuevo Mr. Max Poder Neutralizador de Olores. Sus potentes ingredientes neutralizan completamente todos los malos olores y dejan mi ropa con un delicioso aroma. Ana, ¿qué más puedes decirnos? Todos están aquí comprobando que el nuevo Mr. Max Poder Neutralizador de Olores sin complicaciones huele mejor. Esta es Televisión Educativa Nacional, TEN, Canal 10. Regresamos con Armando Villanueva y sus invitados. Foro Canal 10, la actualidad hondureña al día. Estamos de regreso. Teleopinión, ¿cree usted que deben ser judicializados los casos de legítima defensa en contra de extorsiones probadas? Marque la A para el sí, la B para el no. Asterisco 1015. Estamos en directo, estamos en vivo. 66% dicen que sí, un 33% dicen que no. Ante el tema de la judicialización de las extorsiones. En un momento estaremos con mensajitos. Con este tema de las municipalidades me llamaba el señor Henry Merriam, que es de una fundación muy conocida en el país. Con el tema de las municipalidades hay mucho malestar, diríamos, en algunos alcaldes por el tema que están manejando, por la forma en que se está manejando este tema, pero bueno, algo deberá hacerse. Pero lo que sí es muy cierto es que esto no puede seguir así. Debe el país, debe el Estado poner orden. Y repetimos, si son 298 alcaldes, quizás unos 60 alcaldes por mucho están trabajando. ¿Cuánto me decía el porcentaje que están ahora, ministro, en este nuevo sistema? 60 alcaldías están integradas al nuevo sistema SAMI, eso es el 20%. Que ahí rinden cuentas. Que es una forma, es un instrumento que nos va a ayudar mucho al tema de rendición de cuentas. Perfecto. Volviendo al tema de la responsabilidad fiscal, y voy a seguir insistiendo en este tema porque me parece fundamental. Y aquí le voy a pedir al ministro Cerrato que me auxilie. Es uno de los mayores problemas, por ejemplo, de la irresponsabilidad fiscal de los gobiernos locales es el pago de los servicios de energía eléctrica, por ejemplo. En este contexto que estamos en la revisión de
del artículo 4 con el fondo, uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es el de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y en parte es porque los consumidores no pagan la energía que consumen, valga la redundancia. Y un ejemplo muy importante son las alcaldías. Cuando ellos de su presupuesto corriente deberían de poder presupuestar y dejar el espacio fiscal necesario para hacerle frente a esa obligación. No sé exactamente cuánto es la cifra hoy, tal vez el ministro la tiene, pero yo creo que ese es un tema que debemos de ir mejorando. Y aquí, don Armando, es bien sencillo. Cuando uno pone orden o quiere poner orden, a nadie le gusta. Y eso es normal. Y por eso nosotros, y aquí el presidente Hernández ha sido muy directo en este sentido, esta es una responsabilidad de todos. Nosotros por eso desde la campaña del presidente Hernández, cuando él era candidato, habíamos hablado de la necesidad imperante de estructurar un pacto fiscal. Porque la única forma como nosotros vamos a poder garantizar que las finanzas públicas están en orden es que todos aquellos actores entren en un mecanismo de diálogo y concertación que nos permita lograr alcanzar un pacto fiscal que conduzca a tener en el mediano plazo finanzas públicas saludables. Porque eso va a involucrar compromisos y sacrificios de todos, sin excepción. Y si nosotros no somos capaces de hacer esto, nosotros no vamos a tener finanzas públicas sostenibles en el mediano plazo. Van a venir otro tipo de, no porque nosotros las queramos imponer, sino porque a veces las mismas condiciones del mercado. Todo el mundo dice, ¿y por qué no bajan las tasas de interés? Porque requiero más financiamiento. En la medida en que yo requiero más financiamiento, está más escaso, en esa medida las tasas de interés van para arriba. ¿Por qué no hay crecimiento económico? Porque tengo que pagar más impuestos.